Bueno, al menos abrió algo de debate en esta ya muy mermada reunión, donde pues estamos presentes más senadores que no somos integrantes de las Comisiones Unidas que quienes las integran. Pero qué bueno que se abre este debate y se definen posiciones que dan cuenta pues de la falta de claridad en lo que se quiere abordar estas leyes secundarias. Porque las intervenciones del senador Francisco Domínguez, del senador Lavalle, ahora del senador Penchina, pues la verdad es que eluden el fondo del problema que hemos planteado. Por supuesto que el conjunto de reservas que presenta a nombre del grupo parlamentario la senadora Dolores Padierna, pues son de carácter integral y son transversales, como debe ser toda política ambiental, porque no puede reducirse a un ámbito de una institución o estrictamente al ámbito de una ley, ya que por su propia naturaleza pues implica atender de manera diversas el mismo fenómeno. En donde, por cierto, la legislación en materia ambiental en el ámbito internacional es fundamentalmente federal, incluso en los Estados Unidos, senador Penchina, porque la Agencia de Protección Ambiental es un órgano federal que dicta estas disposiciones que son de cumplimiento obligatorio y, por supuesto, al igual que sucede en nuestro país con la Ley General del Equilibrio Ecológico, las legislaciones locales pueden ser mucho más estrictas y severas, como sucede en el caso de los Estados Unidos con el estado de California, que son las normas ambientales más estrictas en ese país, o como sucede en México, donde la legislación ambiental del Distrito Federal es mucho más profunda y más estricta que la del resto del país. Por eso hay que abordar el tema en su conjunto, el asunto de la Agencia de Protección Ambiental, el papel de los órganos reguladores en materia energética y todo lo que se refiere a la ley en particular de hidrocarburos y de la industria eléctrica. Y como lo señalé en mi primera intervención, pues el problema que se nos está presentando de origen es que la propuesta de esta agencia para atender los problemas de seguridad industrial y protección del ambiente viene a romper con el diseño institucional que en materia ambiental habíamos venido construyendo a lo largo de 4 décadas en nuestro país. Y yo digo que no solamente es el peor diseño institucional el que se plantea con esta ocurrencia que surge de un compromiso político al cual incluso se le garantizan recursos plenos, sino que además de generar burocracia, va a generar este tipo de confusiones como las que aquí ustedes han expresado claramente. Dice el senador Domínguez que la agencia tendrá que dictar las normas en materia de impacto ambiental, verificación industrial e impacto de riesgo en el sector de hidrocarburos. Y ahí está la primera contradicción, porque las normas federales en materia de emisiones a la atmósfera, de descargas al agua, de manejo de residuos tóxicos y peligrosos, son de carácter federal y general, no son para un solo sector. No podemos diferenciar las emisiones a la atmósfera de lo que es la generación de electricidad o la exploración de petróleo de cualquier otro tipo de industria que genere emisiones contaminantes a la atmósfera. Y no puede haber diferenciación en las normas entre un sector y otro, como sucede igual con las descargas de aguas residuales y el manejo de residuos, donde no puede haber ese trato diferenciado y todos los sectores de la industria tienen que sujetarse a ello. También hay confusión con lo de la autonomía, me refiero a lo que señalaba el senador Lavalle. Dice que se tienen que reunir 5 criterios para garantizar la autonomía, como lo hemos hecho en los órganos con la autonomía constitucional. En primer lugar, no estamos hablando en estos órganos reguladores
de órganos con autonomía constitucional, sino con una autonomía relativa, que no integran los 5 criterios a los que se refirió. Y si usted lee con detenimiento el artículo 3 de la Ley de los Órganos Reguladores, va a encontrar que solamente se le otorga autonomía técnica, operativa y de gestión. No se le otorga autonomía presupuestal, a diferencia de la agencia, que hasta en una reforma constitucional, en un transitorio, le garantizan sus recursos. Pero además, si usted lee el artículo 4 y 27 de la ley, tampoco tienen autonomía técnica. Le voy a poner el ejemplo con el artículo 4, si es que lo encuentro, en donde señala, y el 21, con toda precisión, que la agencia deberá de asumir las resoluciones de la Secretaría de Energía en los planes y programas que ésta desarrolle. ¿Cuál autonomía técnica si tiene que sujetarse a las disposiciones de las distintas dependencias de carácter federal? Sí. Así me da chance de encontrar el artículo 4, no me lo pasa, por favor. Permítame, senador Encinas, ¿con qué objeto, senador Lavalle? Pregunta para el orador. Senador Encinas, ¿acepta usted una pregunta del senador? Muchísimo gusto. No, sí, Adelante, senador. Si contempla la redacción completa del artículo 3 y si nos pudiéramos ir al capítulo 10, que habla de las disposiciones presupuestales, en la cual menciona claramente en el artículo 29 que contarán con autosuficiencia presupuestal, que era a lo que yo me refería en mi discurso. Pero no se refiere a la autonomía presupuestal, se le otorgará suficiencia, y esa será en función de lo que resuelva la Cámara de los Diputados. A diferencia que lo que se especifica en el transitorio para la agencia, donde hay la obligación a la Cámara de Diputados de garantizar los suficientes recursos para el personal y materiales y recursos para la operación técnica y material. Y mire, solamente le voy a leer el artículo 4. Perdón, nada más para efectos del reloj, ¿ya le contestó o no? Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda tiene que ver con el artículo 4. Dice con toda claridad, fíjense, ¿cuál es la autonomía técnica? El Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos a través de los órganos reguladores coordinados en materia energética a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético. El Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica a través de estos órganos. ¿Cuál es la autonomía técnica? Tendrán que asumir las resoluciones del federal. Ahora sí termino la respuesta y continúa. Por eso hay que abordar las cosas, más o menos conocemos este tema, con mayor detenimiento. Miren, en la definición de las facultades de la agencia y de sus objetivos, por ejemplo, no se definen cuáles son los principios a los que debe ajustarse la agencia. No habla, ya no digamos de legalidad, no habla de los principios de sustentabilidad, de prevención y de precaución. No habla que en el cumplimiento de su objeto debe atender la protección de todas las personas de la degradación ambiental, la promoción del desarrollo sustentable para lograr un medio ambiente sano, la adopción de un enfoque preventivo, la anticipación y detección de respuesta a ilícitos y riesgos ambientales, ni la distribución equitativa de las cargas. Más aún, como lo referí, incluso le eliminan considerar en sus resoluciones leyes tan importantes como la de aguas nacionales, que es de las propuestas que estamos incorporando, al igual que la vida silvestre. En el artículo 3 no hay definiciones de contingencia ambiental como una situación de riesgo derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales. No habla de las condiciones de emergencia ni de evaluación estratégica. No hay ni siquiera en este apartado de la ley una definición del sector de hidrocarburos y otras muchas más, en donde podríamos ver con toda precisión los impedimentos para su normatividad. Y una de las cosas
más importantes. En las facultades que les plantean de exigir o negar la expedición de licencias, deberán estar orientadas a prevenir y mitigar en su caso y compensar el impacto ambiental. De aquí sí coincido con el senador Penchina, que esto necesariamente tenemos que ligarlo con la ley de hidrocarburos, porque justamente está ligado al tema nodal, al tema de las expropiaciones y del despojo, por la cosa muy sencilla. No, claro que sí. El artículo 7º de la ley de hidrocarburos declara como causa de utilidad pública la actividad en materia de hidrocarburos. ¿Para qué es esa causa de utilidad pública? Pues para beneficiar a particulares. Hoy el interés privado sustituye al interés público, imponiendo lamentablemente pues, el predominio del mercado. Y hoy van a ser sujetos de expropiación todos aquellos legítimos propietarios de bosques, de tierra, de agua, de zonas productivas muy significativas, porque además se considera preferente la actividad de los hidrocarburos por encima de cualquier otra actividad. Entonces, si para antes de la expropiación el concesionario o el que se le otorgue la licencia podrá entrar un proceso de negociación con el dueño de la tierra, sea privado, sea comunero, sea ejidatario, sea un pueblo indígena, y se establecen 3 contraprestaciones, que sea la compra, el arrendamiento o que le ofrezcan un empleo en su propia tierra, regresando a las viejas visiones de la encomienda y la servidumbre o la idea de los peones acasillados en las haciendas. Miren, y si no hay acuerdo con el particular, se habla a una mediación donde entra un juez de distrito o el tribunal agrario. Y si en 180 días no hay acuerdo, la Secretaría de Energía notifica al Ejecutivo para que expropie las tierras o declare la servidumbre de hidrocarburos. O sea, te expropio porque te expropio, o negocias o te quito tu tierra, porque ahora resulta que es causa de utilidad pública favorecer a un particular y al mismo tiempo despojar a la gente de su patrimonio, por encima ya no solo de la actividad productiva, sino incluso de la protección de los recursos naturales, porque la ley no establece ninguna salvaguarda para garantizar la preservación de las áreas naturales protegidas, las áreas con valor ambiental, las reservas de la biosfera, como sucede con la ley minera, que hoy hay concesiones mineras que ocupan gran parte del territorio de la reserva de la biosfera en el Vizcaíno, en Baja California Sur, en demérito del valor y el servicio ambiental que representa esta reserva. Por eso, y aquí retomamos una propuesta que también ha formulado Greenpeace y otras organizaciones ambientales, donde los órganos reguladores deben establecer con toda claridad restricciones para preservar el patrimonio natural, las áreas naturales protegidas, lo que es al mismo tiempo, en este caso también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que son los recursos y el patrimonio de la nación. Ese es el sentido y las propuestas puntuales que aquí queremos presentar, porque no puede ser que en aras de una explotación indiscriminada en la generación de electricidad, en la explotación de hidrocarburos, en la explotación de gas natural, en la conducción de electricidad, se ponga en riesgo pues, lo que se quiere evitar. Debe establecerse una restricción clara y contundente que prohíba que el hecho de que independientemente de que sea una actividad económica preferente, siempre estará por encima de ese interés la defensa de nuestro patrimonio cultural y de nuestro patrimonio natural. Por lo menos, no sé, los del Partido Verde Ecologista, los que ya abandonaron aquí, no están defendiendo ni el negocio que sacaron con la agencia, pues por lo menos deberían de estar planteando que no está poniéndose en riesgo las áreas naturales protegidas del país. Muchas gracias. Sí, se la acepto con mucho gusto. Adelante, senador. En relación
de la ley reguladora de energía, ahí se establece un procedimiento de expropiación de afectación violando la Constitución, ¿o cómo está en ese sentido ese artículo 33? Sí, no, sí lo entiendo, nada más déjame encontrarlo, porque ya había guardado los papeles, pero el artículo 33, si lo tienen, aquí ya lo tengo, sí lo tengo a la mano. 15. El artículo 33 establece las disposiciones para el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de los órganos reguladores coordinados en materia energética que implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada. O sea, es la primera vez que se rompe con el precepto constitucional. Fíjense, no lo hicieron, no lo han hecho ni en los países donde hay gobiernos socialistas. Han respetado el derecho a la propiedad privada, que es uno de los principios consagrados en el artículo 27, donde el Estado impone las modalidades de la propiedad, respetando el derecho del patrimonio de las familias a tener su propio patrimonio. Y esta declaratoria de utilidad en premios de propiedad pública, social o privada es para la exploración y extracción de hidrocarburos, el tendido de ductos, el tendido de infraestructura eléctrica y otras construcciones relacionadas con las actividades señaladas anteriormente. Miren, lo dice muy bien la gente de Greenpeace. En este artículo debe establecerse lo que en la Constitución señala en materia de derechos humanos, porque parte de nuestros derechos humanos es el derecho a un medio ambiente sano y lo establece la Constitución. Y deben establecerse dentro de estos criterios de protección de los derechos humanos a los propietarios y poseedores de los predios, a los pueblos y comunidades indígenas. Y cuando se trate de un área protegida, un área natural protegida, una zona arqueológica o cualquier zona urbana, rural que pueda tener un impacto negativo en la población local, no puede decretarse la utilidad pública, no debe surtir efecto, porque, por ejemplo, significaría que para construir una hidroeléctrica, todos los asentamientos humanos sean objeto no solo de expropiación, sino de una reubicación involuntaria. Por eso insisto, para que pueda cumplirse y darse salvaguardas a la protección de estos recursos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Antropología deberán autorizar las solicitudes de declaratoria de utilidad pública a fin de establecer las salvaguardas. ¿Quién establece hoy las salvaguardas de acuerdo a esta ley? ¿Es la Agencia de Protección Ambiental? No. Es la Secretaría de Energía, que no tiene una visión muy ambientalista, ya ni siquiera ecologista, en su desempeño. Por eso debe haber una restricción precisa para preservar las áreas naturales y los recursos del patrimonio cultural de nuestro país. Muchas gracias.